saque un pedacito, deshágalo. Voy a hacer algo porque si no voy a manchar el piso. Sí. Ahora veámoslo, pues. Ya sacó el terrón, enséñanos por favor. El terrón de suelo. Gaitán. Espérame, está tieso, Inge. Sí. Ese terrón, ¿cómo lo obtuvo usted? Explíquenos, por favor. Estaba ahí, es que, mire, por donde yo vivo hay como un lugar así, como de donde se lava el piso cuando llueve, y a veces hay pequeños derrumbes. Entonces, ¿Sí? como que hubo un deslizamiento de tierra y yo fui y agarré el terrón. Entonces, eso, usted solo agarró el terrón, no agarró los pedacitos. No, solo agarré el terrón. ¿Alguien agarró un terrón de la parte superior de su terreno, por favor? Que nos comparta la pantalla. ¿Alguien agarró una... Larios, por favor, active su pantalla. Vamos a ver. ¿Ya deshizo su terrón, señorita? Todavía no. No, lo voy a humedecer, ingeniero, porque no puedo deshacer. Entonces, ahora, por favor, Isaúl Gómez, active su pantalla. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Ahora sí, ingeniero. Sí, ya. ¿Alguien tiene su terrón? Helen Gutiérrez. Kender Camey, ¿tiene su suelo? Solo un pedazo, ingeniero. ¿Dónde está el suelo? Enséñelo, ¿dónde está? Es un pedacito, ingeniero, que tenía yo de muestra ahí. Pero ese suelo, ¿cómo es? ¿Cómo está ese terrón? Está bien duro. Duro. Pero sí es fácil de Deshacer. quebrarlo. Ajá, de deshacer es fácil, no es tan ¿Qué difícil. forma tiene? Vamos primero con clase. Enséñelo a sus compañeros, por favor. Ya lo deshice ahí. Ah, Más o menos así, miren. así, ahí está. Ahora, vamos a ver. Para clasificar la estructura, lo clasificamos en clase, tipo y durabilidad y estabilidad. Agarre su terrón camey, agarre entre los dedos y deshágalo. Así, demuéstralo, agárrelo así, mire. Deshágalo, muéstreme su mano con su suelo. ¿Se ve ahí, Inge? Ahí está. Pero ese se deshace, va. Sí, se ¿Cómo deshace. le queda? ¿Cómo le queda? ¿Granitos o les queda suave o Suave. Me queda suave? bien finito. Bien finito, es en forma Ajá. de No sé si bolita. se ven, mire. Sí, entonces vamos, pues. ¿Qué forma tiene el terrón? ¿Es en la parte superior o inferior del suelo? ¿En la parte donde siembran o no, donde no siembran? ¿Dónde obtuvo su muestra? La parte superior. Superior. Entonces agarre el terzoncito, por favor, y lo deshace con su mano y nos enseña cómo quedan las bolitas. Ya, ahí está. Ahora enséñanos cómo quedó el suelo.
Enséñenos Sí, su quedó un manita. poco más enterito. Sí, ahora enseñen su manita, por favor, con el suelo. Ahora, Ah, agarre un granito pequeño. Entonces, si se dan cuenta, ahí tiene estructura granular. Todos estamos de acuerdo, es estructura granular. Como él agarró el tezón y lo puso en la mano, se quedaron las bolitas. Entonces, estructura granular. Entonces, clase granular. Se deshace fácilmente esa bolita, una bolita, agarre una bolita de suelo, estoy. se deshace, Sí, entonces, ¿es estable o no estable los granitos? No estable, ¿va? Todos tienen estructura granular, estabilidad, no, o sea, grado no estable. El tamaño de ese granito, ¿de qué tamaño es, Camey? ¿Por qué se nos fue? ahorita dije solo voy a buscar una regla. No, solo mire, más o menos aproximado. No. De 1 milímetro, 2 milímetros o 3 milímetros o más. Es como de 2 milímetros. Como ¿No? de 2 milímetros, sí, de 2 a 3. Entonces vamos a ver. Clase granular. No estable porque se deshace fácilmente. Tamaño está como fina. ¿Estamos bien? ¿Todos anotaron, por favor? Inicio otra vez de nuevo, Camey. Camey. Va, agarra otra vez. Agarra el suelo. Agárrelo entre sus deditos de esta forma. Así, ahora deshágalos. No, el puño, el tejón grandote. Va, ahí está. Ahora agárrelos, sí. Ahora deshágalo. Entonces ahora ponga, ¿de qué forma les quedó ahorita? ¿De qué forma le quedó? Forma de gránulos. Clase granular. ¿Se deshace fácilmente? No es estable. ¿De qué tamaño quedan los granitos? De 2 o 3 centímetros, como de estructura mediana. ¿Alguna duda? Otro que traiga su suelo, por favor, que lo haya obtenido del subsuelo, la parte donde trabajan, no la parte superior. Camey nos enseñó la parte superior. Ahora necesito alguien que haya traído su suelo, pero en la parte inferior. Yo ingeniero, Activa su cámara, por favor. ah, Va, ahí está. Ahora deshágalo. Es duro, va, no se Sí. deshace. Va. Pues está bien, solo un pedazo le puedes sacar. Pero, ¿de qué tamaño le quedó? ¿Le quedó en forma de cubo o de columna? ¿Es un cubito Cubito, o es una columna? ¿Cómo lo mira usted? como un cubito. Un cubito, pero ¿qué tiene? ¿Es más largo que el ancho? Sí, un poquito. Va, entonces es un prisma o columna. Va. Clase columnar. Enséñanos el pedacito de suelo a todos. Clase columnar. ¿Estamos bien? Tiene como arenita adentro. Sí. Entonces es clase columnar. ¿De qué tamaño es? Como de 2 centímetros, algo un De poquito 2 más. centímetros. Entonces es muy gruesa. ¿Estamos bien? Clase, no, tipo columnar. Clase gruesa. ¿Se deshace fácilmente en esos cubitos? No, muy estable. Todos estamos de acuerdo con cómo hacer la clasificación de estructura. Iniciamos otra vez, por favor. Agárrese el terrón, deshágalo con los dedos. Ahora agarre un pedacito. Ya nos quedó en forma de columna. Entonces, clase columnar. ¿Se deshace fácilmente? No, No, muy estable. Tamaño, muy grueso. ¿Estamos bien, por favor? Entonces ahí vieron ustedes, clase,
grado y tipo. Cuando nos referimos a tipo es la forma. ¿Qué forma tiene? Forma de prisma, porque es más largo que ancho. Prisma. ¿Es estable? No estable. Es muy estable. ¿Es pequeño? ¿Es grande? Es muy grande, muy gruesa. ¿Ya todos anotaron, por favor? Otro que trajo un subsuelo, ya sea la parte superior o inferior. Hicimos una en la parte superior o en la parte inferior. Una tercera. Fernando González. Active su cámara. Trajo su suelo. Dulce Méndez. Trajo su suelo Dulce. No, Inge, no encontré arcilla aquí en mi casa. Mendoza López. Le muestro el mío, Inge. ¿Ah? Le muestro el mío, Inge. Ya, pero ese es muy duro. Muy duro. Es una piedra. Una Sí. piedra. Ahora Diego Leonardo trajo su suelo. No pude conseguir, ingeniero. Helen Gutiérrez. Marroquín. Yo no pude conseguir, Inge, puras piedras encontré también. Alguien que trajo suelo además de los dos. ¿Quedó claro cómo hacer la estructura? Ustedes van al terreno, lo agarran, miran de qué forma es. Primero lo deshacen. El primer caso nos quedó, eran terroncitos grandotes. Pues al ponerlo con su dedo se nos formó en granos. Entonces, estructura granular. El tamaño es muy pequeño. No es muy estable. El segundo fue que es del subsuelo. Cuando lo deshace queda cubitos pequeños, pero el cubo es más largo que ancho, entonces es una columna. ¿Ya? Clase, o sea, tipo columnar. Clase, por el tamaño es grande. Cuesta que se pueda deshacer, entonces es muy estable. Antes de iniciar, por favor, no sé si tienen algunas dudas de la tarea o lo dejamos ya por sabido. Lo que estuvieron preguntando bastante fue cómo calcular el porcentaje de sólidos. Para calcular porcentaje de sólido de densidad aparente dividido entre densidad real. Todo este numerito lo multiplicamos por 100. Ahí está. Ya. Densidad aparente. Lo tenían que calcular con los datos que ustedes tenían. ¿Ya? Tenían, datos que tenían, masa de suelo húmedo. Tenían porcentaje de humedad en peso. Entonces, con esos datos, ustedes calculemos la masa de suelo seco. Que este es igual. La masa de suelo húmedo, ¿cuánto es de la tarea? ¿Quién lo tiene a la mano, por favor? 222.22. Esa es la masa seca. La masa húmeda, ¿cuánto es? 240, creo que es. Creo que es 240, ¿no? Lo 250, 240. Lo tengo dividimos 250. entre 1 más, ¿qué porcentaje de humedad les daba en el ejercicio? 12.5 dividido entre de 100. Sí. Entonces, al hacer esta división, les daba 222.22 gramos. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Primero tienen que convertir la masa de suelo seco a masa de suelo húmedo.
Después aplicaban la fórmula de densidad aparente. Densidad aparente es igual a 222.22 dividido entre el volumen, que era 210, creo yo, ¿no? ¿Está muy bien? Y la densidad les daba un valor de 1.06. ¿Alguna duda de las operaciones? ¿Tienen el dato de densidad real? Ahora vienen bien dormidos. ¿Qué pasó hoy con ustedes? Ingeniero, Sí, sí, es ingeniero. Ingeniero, 2.65. es 2.65. Sí, entonces ahora saquemos. Ahora saquemos el porcentaje de sólidos. Ya tenemos los datos. Entonces, porcentaje de sólidos. Esto va a ser igual a 1.06 dividido entre de 2.65. Este dato lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos da este valor? 40%, ¿no? 29.94. ¿Cuánto da? 40% me da a mí, ingeniero. Sí. Y aproximado da 40. Entonces tenemos porcentaje de sólidos igual a 40. Ya. Ahora, aplicamos la fórmula. 100% de porcentaje en volumen va a ser igual a porcentaje de sólidos más porcentaje de porosidad o de poros. Entonces nos va a ser igual a 100 igual a 40 más el espacio poroso total. Todos estamos de acuerdo que porosidad es igual al espacio poroso total. Sí, ingeniero. Espacio poroso total, hacer la resta va a ser igual a 60. Entonces ya tenemos sólidos y poros. Y la sumatoria de esos dos nos da 60. Ahora vamos con... Ahora vamos con el... La lámina de agua, ingeniero. No, ahorita nos toca calcular porcentaje de humedad volumétrica, que es igual. Tenemos 12.5% de humedad, lo multiplicamos por 1.06. ¿Cuánto nos da esto? 13.25. 3.25. 23, perdón. No, ingeniero, 13.25 me quedó a mí. Sí, 13.25 es. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es lo siguiente. El porcentaje de humedad volumétrica va a ser igual al porcentaje de poros llenos de agua. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Entonces, ¿cuántos poros están llenos de agua? 13.25. ¿Cuántos poros tienen? 60. Entonces, ¿cuánto les queda de vacíos? El complemento. ¿Ya puedo borrar eso, por favor? Sí, ingeniero. Entonces, tenemos porcentaje de sólidos, que es igual al 40%. Tenemos porcentaje
de poros, que es igual el 60%. Tenemos porcentaje de poros llenos de agua, que va a ser 13.25. Solo nos faltaría porcentaje de poros vacíos. ¿Cómo lo calculan? Va a ser igual al 60 que tienen de Porosidad. ciento de espacio poroso total menos 13.25. ¿Todos estamos de acuerdo con esa operación, por favor? Sí, Inge. Y esto nos da 46.75. 46.75. Ahí estamos. Es porcentaje de poros vacíos. ¿Alguna duda de esto, por favor? Lo que estaban diciendo que no lo habían visto, sí lo vimos el último día de clase. ¿Alguna duda de esto? Todo claro, ingeniero. Va. Ingeniero, Otro, lo que estuvieron preguntando fue esto. Convertir partes por millón a kilogramos por hectárea. ¿Qué datos tenemos? Tenemos datos. Tenemos densidad aparente que es 1.06. Tenemos el área que es 1 hectárea. Serían 10,000 metros cuadrados. Y la profundidad. ¿Cuánto es? 20 centímetros, que es la acaparable. Con estos datos ustedes tienen que calcular los kilogramos de suelo por hectárea. Si hacen ustedes las operaciones, les va a dar 2.120.000 kilogramos. ¿Todo les dio ese dato? ¿Alguna duda para calcular la masa de 1 hectárea? ¿Alguna duda de esto? ¿O lo hacemos? Yo le puse solo el dato. Ahora ustedes me dicen si está bien o no o está mal. ¿Sí comprendieron de dónde sacamos ese numerito, por favor? Sí, ingeniero. ¿No hay nadie que se quedó atrás? ¿Macajol? No, ingeniero, todo claro. Va. Entonces, después de eso ya tienen que hacer una regla de 3. Pongamos fósforo, dice 0.07 kilogramos, va a estar en 1.000.000 kilogramos de suelo. Ahí estamos. X kilogramos de fósforo va a estar en 2.120.000 kilogramos de suelo. No era usar el 2, sino que ustedes tendrían que haber sacado la masa del suelo. Cuando ustedes no tienen esos datos, utilizan 2. Si tienen los datos, tienen que calcular.
¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. Ya lo podemos borrar. Con nadie contesta, lo voy a borrar. Pues no van a decir por qué lo borró. ¿Lo borro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, la otra parte de la tarea tenían que poner número de medidas adicional de agua. ¿Eh? Ahí estamos, por favor. Ya habiendo colocado eso, mojan su suelo. Número de medidas de agua absorbido. Por el suelo. Ese dato. Después tenían número de medidas de agua drenada. Pues por diferencia sacarían el número de medidas de agua retenida en el suelo. ¿Alguna duda de la otra parte? Por favor, son los datos que deben haber subido a la portal. ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. Ingeniero, solo cómo Está iba bien, ingeniero. la estructura del trabajo, cómo iba. Yo la hice así como que por pasos, así como usted nos Sí, dio los pasos, se iba así por subiendo. paso yo lo que estoy haciendo aquí es ya el resumen, ¿ya? Como ustedes ya lo hicieron, ya saben cómo sacan los datos. Ahora, con los datos que tiene, vamos a aprovechar de una vez. Ya puedo borrar, este es lo que... Y habíamos indicado que tenían que tomar las fotos, todo eso, pues depende de la habilidad de ustedes. ¿Ya lo puedo borrar? Ya, ingeniero. Ingeniero, Entonces, el objetivo de esto era, con esto definimos, vamos a tener las clases de agua en el suelo. Primero es el agua gravitacional. Ahí estamos, por favor. ¿Qué es el agua gravitacional? ¿Quién lo puede definir con lo que ustedes observaron en su ensayo? ¿Quién de ustedes ya lo puede decir con sus... O sea, ustedes observaron, ahora definamos qué es qué es el agua gravitacional. Agua, El agua que se pierde a través de la gravedad. sí, Este es el agua. que se drena libremente por efecto de la gravedad. Ahí estamos, por favor. Ya se dieron cuenta cómo introducir los conceptos. No es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, pues fue que lo hicieron en forma práctica, de ahí sacan sus conclusiones.
Acuérdense que estamos en una etapa muy diferente, no es presencial. Entonces, no sé si me di a entender qué es agua gravitacional con el ensayo y con la definición. Sí, ingeniero. ¿Estamos Completamente, todos de ingeniero. acuerdo, por favor? Yo lo que quiero es que tengan un aprendizaje significativo, no de aprenderse de memoria, hacerlo como nos enseñaron el Padre Nuestro, ¿no? Yo el Padre Nuestro lo aprendí cuando tenía como 4 o 5 años, nos ponían a recitarlo y no sabía qué es lo que estaba diciendo, pero me lo aprendí. Pero ahorita ustedes ya lo hicieron ya. Entonces, el otro agua del suelo se conoce con el agua capilar. Entonces podemos decir, es el agua que se encuentra, que es el agua disponible para la planta. Para la planta. De Ingeniero, acuerdo a disculpe, ¿sí? ahí donde dice agua capilar, usted puso el número 1 y ya sería como el número 2. Ah, sí, 2, por favor. Por eso perdí matemáticas, por no poner atención a los numerales. Es el agua que es disponible para la planta. ¿En dónde se encuentra retenida esta agua? El agua capilar. En los poros. En los poros. Los poros. ¿Qué fuerzas actúan al estar retenida el agua en los poros? Es agua ponle retenida, aunque esté por las fuerzas de... ¿Qué fuerzas actúan ahí? Adhesión y cohesión. Estamos claros con las definiciones de las clases de agua. Acuérdense que lo estamos sacando del ensayo que ustedes hicieron la semana pasada. Yo que la definición de lo que es agua gravitacional, ahí no hay problema. Eso es todo claro. Agua capilar es la que está retenida y que es disponible para la planta. Eso todavía no lo han observado ustedes. No sé si ya pusieron a germinar sus plantas en sus macetas. Sí, ingeniero. Va, Ya, ingeniero. pónganlo a germinar, por favor, háganlo, nada les cuesta. De esa forma sacamos las definiciones, ¿va? Para que no se la aprendan de memoria. Ya. Ahora viene el otro tipo de agua. ¿Ya borro estas dos? Sí, ingeniero. Ahora viene el otro tipo de agua. Agua higroscópica. Ahí estamos. ¿Qué es agua higroscópica? Agua no disponible para la planta. Que puede ser extraída cuando se seca el suelo a 105 grados Celsius. Entonces, hagamos nuestro resumen. ¿Cuántas clases de agua existen en el suelo que está retenida en los poros? 3. ¿Agua qué? Capilar y Agua capilar, Capilar. agua gravitacional y agua higroscópica.
¿Cuál de esas es la que es disponible para la planta? El agua capilar. ¿Cuáles son los que no son disponibles para la planta? La gravitacional. Y La la higroscópica. higroscópica. Entonces, a partir de esto existen dos constantes de humedad. ¿Ya podemos borrar esto, por favor? Ingeniero, Existen dos constantes de humedad. La primera se le llama capacidad de campo. Entonces, esta capacidad de campo, ¿quién lo puede definir? ¿Qué es capacidad de campo? Solo póngale con su nombre, capacidad de campo. ¿Cuándo decimos que el suelo está en su capacidad de campo? Cuando el suelo está saturado, cuando el suelo ya haya drenado el agua gravitacional o tiene agua capilar y la planta ya no puede crecer, o cuando tenemos que secar a 105. ¿Qué es capacidad de campo para ustedes? Cuando los poros ya están llenos completamente de agua. Ya. Poros llenos de agua. Esta agua no se puede perder por gravedad. Estamos bien. Entonces, ¿qué es capacidad de campo? Sería como el límite entre entre agua gravitacional, termina el agua gravitacional e inicia el agua capilar. Capacidad de campo. ¿El contenido de humedad que tiene capacidad de campo tiene agua disponible para la planta o no? ¿Qué dicen ustedes? no, ingeniero. Bueno, capacidad de campo. Ya se ha drenado el agua por gravedad. Queda ahí retenida por las fuerzas de cohesión y adhesión. Entonces ahí se encuentra el agua disponible para la planta. Ahí inicia y termina en punto. ¿Cómo se llama la otra constante de humedad? Eso todavía no lo hemos observado, es el punto de marchitez. ¿Cuál sería esa humedad de punto marchitez? Cuando ustedes van a sembrar sus plantas, cuando ya he germinado y lo sellan y deja que el agua se pierda el contenido de humedad hasta que el suelo, hasta que la planta no crezca. Cuando la planta empieza a marchitarse, ese es el contenido de humedad que tiene el suelo a punto de marchitez permanente. ¿Podría repetir, ingeniero? Disculpe. Entonces, capacidad de campo es cuando el agua que tiene el suelo lo puede absorber por la planta y el agua que se encuentra ahí ya no se puede eliminar por efecto de gravedad. Punto de marchitez es el contenido de humedad que la planta ya no puede absorberlo. Entonces la planta va a necesitar agua. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Volver a regar. Entonces, las dos constantes de humedad son capacidad de campo y punto de marchitez. Miguel, disculpe que dijo que era el punto de marchitez. Es cuando la planta ya no puede absorber agua. La planta se marchita, la planta ya no crece. Ya puedo borrar aquí afuera, por favor, en la pizarra. Sí, ingeniero. Sí, va. Ahora hagamos nuestro resumen.
constantes de humedad. Uno es el punto de marchitez. Y el otro es el, perdón, no sé qué estaba pensando. Primero es capacidad de campo. El segundo es el punto de marchitez. Son las dos constantes de humedad. Capacidad de campo es el contenido de humedad que tiene el suelo cuando se ha drenado todo el agua gravitacional. Punto de marchitez es el contenido de humedad que tiene el suelo cuando se ha consumido el agua aprovechable por la planta. Entonces, esas son las dos constantes de humedad. Si para el examen se les pregunta cuáles son las dos constantes de humedad, ¿qué tienen que escribir ustedes? Capacidad de campo y punto de marchitez. Ya, ahí estamos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Cómo definimos eso? Con el ensayo que hicieron el día miércoles. Creo que de esa manera no se les va a olvidar. Ingeniero, ¿Sí? entonces en nuestra maceta, después que se drenó el agua gravitacional, el agua que quedó retenida por el suelo sería la capacidad de campo, sería Sí. la constante de capacidad de campo. Sí, sería, ahí inicia capacidad de campo, es el punto que es capacidad de campo. ¿Estamos bien claro ahí, por favor? Y punto de marchitez, ¿cuándo lo van a observar? La planta ya no puede absorber agua porque Sí, el contenido de humedad que tiene ese suelo, que la planta ya no lo puede absorber, inicia el agua hidroscópica. Entonces, estamos con las constantes de humedad. Hagámosle de otra forma el resumen. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se llama si los polos están llenos de agua? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Cómo sería esa humedad cuando los poros están llenos de agua? Capacidad de campo. No. Están llenos de agua. Cuando usted encharca y llena su suelo y ahí está. Cuando los poros están llenos de agua, se llama humedad a saturación. Cuando se drena libremente y el agua ya no puede drenarse. ¿Cómo llamamos a esa humedad? Capacidad de campo. Pues está el agua que no puede ser absorbido por la planta se marchita. Se llama punto de marchitez. ¿Cómo se llama el agua que está entre saturación y capacidad de campo? ¿Cómo le llamamos a ese tipo de agua? Gravitacional. Capilar. Gravitacional. ¿Todos estamos de acuerdo que es gravitacional? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? Humedad saturación indica que los poros están llenos. Cuando el agua drena libremente, ese cambio de contenido de humedad es agua gravitacional. Ahora, el agua que está a capacidad de campo hasta el punto que la planta se muera. Entonces va a ser
¿Qué tipo de agua está en esa parte? ¿Qué tipo de agua podemos encontrar? Agua Ya no capilar. drena y es absorbido por la planta. Capilar. Agua capilar. Después del punto marchités, ¿qué agua nos queda? El agua higroscópica. ¿Cómo podemos sacar ese tipo de agua? Secando el suelo a 105 grados. ¿Qué características tiene el suelo cuando está a humedad, saturación? ¿Qué nos indica? Que los poros están Los completamente poros están llenos. completamente llenos. O sea, ¿tiene que hacer la planta algún esfuerzo para extraer el agua? No. No. Entonces, va a ser 0 kilopascal. Entonces nos indica que la planta no tiene que hacer ningún esfuerzo para extraer el agua. A capacidad de campo, tiene que hacer un esfuerzo. El esfuerzo va a ser igual a 1 sobre. Es igual a 30 kilopascal. Entonces la planta tiene que hacer un esfuerzo de 30 kilopascal. Y aquí tiene que hacer un esfuerzo de 1500 kilopascal. Entonces, si se van a dar cuenta ustedes, cada vez que se va secando el suelo, la planta tiene que hacer más esfuerzo para extraer agua. ¿Cuál es el esfuerzo promedio que tiene que hacer la planta para extraer agua a capacidad de campo? 30 kilopascales. 30 kilopascal. Entonces, es una constante de humedad. Cuando la planta ya no puede absorber, ¿qué tiene que hacer la planta? Un esfuerzo mayor a ¿cuánto de kilopascal? 1500. 1500. Con el ensayo que ustedes hicieron, estamos definiendo estos 4 elementos. ¿Alguna duda, por favor? Continúen con su ensayo, ahí lo van poniéndole los nombres ustedes. ¿Saben qué es un pascal? No, ingeniero. Ahorita ingeniero. vamos. ¿Ya puedo borrar esto? Ya, Inge. Sí, ingeniero. Pues, veamos este. Arquímedes. ¿Todos se acuerdan quién fue Arquímedes? Fue el que dijo Eureka. Arquímedes dice que estaba muy aburrido en el paraíso. Y propone una actividad así colectiva con los demás genios que estaban en el cielo. Entonces viene
viene no sé si así se escribe Einstein. Creo que no. Así no se escribe, ¿va? Así déjalo, ingeniero. Einstein dice, propone jugar al escondite. Va. Entonces, Arquímedes dice que estaba muy aburrido y profiere una actividad colectiva. Lo demás, bien Einstein, juguemos al escondite. Entonces viene otro, digamos que sea Marie Curie, fue el que descubrió la radiación. Entonces, el que cree que de 1 a 100 que sea Arquímedes, porque él propone que tenemos que estar jugando, dice. Entonces, Arquímedes dice, escóndense. Todos se escondieron. Pero viene Newton. Ya estamos bien con el juego, por favor. Viene Newton. ¿Cómo se escribe Newton? Es con W. ¿Dónde va W? Después de ahí. Ahí estamos. Viene Newton, no le dio tiempo a esconderse. No le dio tiempo a esconderse. Entonces, él marca 1 metro cuadrado. Y se para en medio del cuadro. Ahí estamos. Ya está. Viene Arquímedes. Le dice, te vi. Eso es lo que le dice Arquímedes. Pero Newton le dice que vio a Pascal. Acuérdense que usted Newton es una medida de presión. Entonces, ¿qué es un Pascal? ¿Cómo definimos qué es un Pascal? Una medida de fuerza. Medida de presión. Es una medida de presión. ¿Cuáles serían las unidades? ¿Quién estaba en el metro cuadrado? ¿Quién estaba Newton. parado en el metro cuadrado? Newton. Newton. Entonces, ¿qué es Pascal? Es una presión de 1 newton ¿les quedó la definición qué es un Pascal? Sí, ingeniero. ¿Está claro la definición qué es un Pascal? Sí, ingeniero. ¿Ya se les quedó? Hernández, Bosbelí Hernández, ¿qué es un Newton? ¿Qué es un Pascal? Es la presión que hay en 1 metro cuadrado. Y 1 Newton por metro cuadrado. Macajol, ¿qué es un Pascal? Un newton de metro cuadrado. Carballo, ¿qué es un Pascal? Carballo. Habana Gaitán, Habana Gaitán, usted es Gaitán Hernández, creo yo. Sí, ingeniero. ¿Qué es un Pascal? Es una medida de presión de 1 newton por metro cuadrado. Sí. Todos estamos claros con esa definición. ¿Se les quedó
es necesario aprenderse la definición o bien recordarse del juego que propuso Arquímedes. Sí, está más fácil de entenderle así por el juego. Si ustedes se dan cuenta, eso yo no lo aprendí. A mí me lo dijo mi patojo cuando estaba en tercero básico yo. Fue cuando me dijo que es un Pascal. Entonces yo, cuando él me preguntó, yo empecé a buscar las definiciones. No, él me lo explicó de esta manera, de ahí se me quedó. Entonces ahora hagamos otra cosa. Bueno, las medidas de presión lo podemos expresar en bar, en atmósfera, y en Pascal. El Pascal es el sistema métrico, el sistema internacional. Entonces, todos decimos una atmósfera es igual a 100 kilopascal. 30 atmósfera, 30 kilopascal, ¿a cuánta atmósfera equivale? 30 atmósferas. No. Una atmósfera es igual a 100 kilopascal. La capacidad de campo, ¿a cuánto atmósfera equivale? Vamos a ver. Capacidad de campo. Cuando les pongo por favor, es capacidad de campo. Capacidad de campo es igual a 1/3 de atmósfera. Lo que es igual a 33 kilopascal. Para no poner ese 3, generalmente se toma el 30, que es igual a 1/3 de atmósfera. Todos estamos de acuerdo, 100 dividido entre 3 nos da 33. Ahora, punto machitez permanente es igual a 15 atmósferas. ¿A cuánto kilopascal equivaldría? A 1500 kilopascal. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo que significa el CC? Capacidad de campo. Todos tomar en cuenta cuando les pongo CC, es capacidad de campo, no van a decir que es corte de la constitucionalidad. Sí, ingeniero. Ingeniero, en la de punto de ppm, ¿qué era? Punto de machitez. Punto de machitez. Me compartes por millón. Sí. Pero ahí me confundí. Ahí está. No van a decir que es policía militar de Pochuta. No van a decir policía militar de Palencia. Es punto machitez permanente. ¿Estamos bien con el PMP? Gracias por la observación, por favor. Entonces, hagamos nuestro resumen. ¿Cuáles son las constantes de humedad? ¿Cuáles son las constantes de humedad? ¿Quién de ustedes me dice, por favor? Camey. ¿Capacidad de campo? Capacidad de campo. ¿Y cuál es la otra? Punto de machitez. Machitez.
Humedad o saturación. Humedad, saturación no es constante, son dos constantes de humedad. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Cómo se llama el contenido de humedad cuando los poros están llenos de agua? Están llenos de agua. Humedad a saturación. Humedad, saturación. ¿Cómo se llama el contenido de humedad que tiene el suelo donde se haya eliminado todo que es el agua gravitacional? Capacidad de campo. Se llama capacidad de campo. ¿Cómo se llama el contenido de humedad que tiene el suelo que la planta ya no lo puede absorber? Punto de marchitez. Punto de marchitez. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer la planta para extraer agua cuando se ha drenado todo el agua gravitacional? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer? 1500 kilopascal. No, 1/3 de atmósfera o 33 kilopascal. ¿Qué esfuerzo tendría que hacer la planta para absorber agua para que no se muera? 1500 kilopascales. 1500 kilopascal o 15 atmósferas. Si se dieron cuenta, todo esto lo sacamos en base al trabajito que ustedes van a hacer en su casa, ¿no? Acuérdense que estas cosas no es que uno los haya ideado, sino que son cosas, son los primeros experimentos que hicieron estos señores, los que investigaron el contenido de agua en el suelo, pusieron que hacer sus plantas en maceta, lo sellaron, hicieron todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? O sea, y a partir de esos datos generaron todos los equipos que existen a nivel de laboratorio. Si entendemos esto, la base, vamos a entender el resto. Ese trabajo que ustedes están haciendo de la maceta, el primer señor que lo publicó en el año de 1938 o 40 por ahí. O sea, ya tiene casi más de 70 siglos de haber. Entonces, a partir de ahí se generaron estos conceptos. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ahora continuamos con la clase. Esto ya lo hicimos. Esto también, esto también. Ahora, esto. Ahora, veamos esto. Creo que esto sí tiene habilidad práctica. Factores que favorecen la formación de estructura. Los suelos arcillosos van a tener buena estructura o mala estructura. O estructura muy... Suelos arcillosos, que tienen mucha arcilla. Va a ser una mala estructura. Van a ser mala estructura porque van a formar suelos muy duros. Entonces, la arcilla influye en el grado de la estructura. Y la arcilla va a actuar por las cargas negativas que tiene. Entonces, en química van a ver ustedes que existen varias fuerzas intermoleculares. Fuerzas intramoleculares. Entonces, esas son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas. Uno es puentes de hidrógeno. Otras son las fuerzas de Van der Waals. Otras son las fuerzas de ion dipolo-dipolo. Otras son las fuerzas dipolo-dipolo.
Otro es, eso lo van a ver ustedes en química. Lo que nos mantiene a nosotros unidas las partículas de suelo son las dos primeras, puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Es lo que mantiene unidas las partículas de suelo. Eso no se los voy a preguntar porque ustedes lo van a ver en química. Yo solo les doy estos nombres para que cuando lo miran, solo se acuerdan, así se mantienen unidas las partículas de suelo para formar la estructura. ¿Estamos claros, por favor? Estos nombres no se los voy a preguntar porque lo van a ver en el curso de química. Por eso no se me asusten. ¿Cuáles eran las que intervenían, ingeniero? Para formar la estructura son puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Y también en menor ion dipolo, pero eso no, y es otra cosa. Pero los que intervienen uniendo las partículas de suelo-suelo son puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Cuando lo miran en química, ahí se recuerdan del curso de edafología. ¿Qué hace el sodio en el suelo? ¿Qué pasa con el ser humano si come bastante sal? ¿Se hincha o no se hincha? Sí, ingeniero. Se hincha. Se hincha. Se hincha. Porque retiene Entonces, agua. el sodio absorbe agua. Entonces, ¿qué pasa en el suelo si tiene mucho sodio? ¿Mantiene unidas las partículas del suelo o los mantiene separadas? ¿Mantiene buena estructura o mala estructura? Mala estructura. Mala estructura por la presencia de agua, separa, no los mantiene unidas las partículas del suelo. Mientras el potasio, ¿qué hace? Favorece la unión de partícula y partícula. ¿Han oído ustedes que para mejorar la estructura del suelo hay que ponerle yeso al suelo? Que es el sulfato de calcio. No, ingeniero. No. Entonces, el yeso favorece la estructura del suelo, pero por la presencia de calcio. O sea, ¿ya vieron ustedes en botánica que el calcio forma parte de los pectatos de calcio? Para la formación de las pectinas de la pared celular. ¿Ya lo vieron en botánica o todavía no? Ingeniero. ¿Ah? ¿Ya lo vieron? Sí. Va. Entonces, es la misma acción que hace el calcio en la célula, lo hace también en el suelo. Entonces, mantiene unidas las partículas del suelo-suelo. Entonces, el calcio. La materia orgánica también mantiene la estructura del suelo. Entonces, ahora veamos. ¿Qué prácticas recomendarían ustedes para mejorar la estructura de un suelo? Con todo lo que vimos ahorita. Con estos tres incisos, ¿qué prácticas recomendarían ustedes para que su suelo se encuentre bien estructurado? Nadie contesta. Aplicar materia orgánica. Adicional de materia orgánica y productos de calcio. Entonces, ¿ya se dieron cuenta qué papel juega la materia orgánica en el suelo? ¿Ya saben ustedes por qué es necesario aplicar materia orgánica todos los años a su suelo? ¿Saben ustedes por qué no deben quemar los residuos de cosecha, sino que lo tienen que reincorporar en el suelo? ¿Qué pasa con un suelo? ¿Qué pasa con un suelo que no tiene materia orgánica? Es un suelo muerto. Es un suelo que tiene que aplicar un montón de químicos. Entonces, creo que ustedes que están estudiando agronomía o forestal o todos tenemos que relacionarlo con el suelo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ahora entremos al color del suelo. Por favor, los que están en la escuela,
sería bueno que fueran al laboratorio a preguntar cuál es la escala que se usa para medir el color del suelo. Y pregúntele a la señorita cómo se hace para determinar el color del suelo. ¿Cuántos son de los de la B que están en la escuela? No 4, ingeniero. contestamos. ¿Ah? 4. 4. Entonces pueden llegar 4 y llegan de pareja en pareja. Lleven su mascarilla, por favor, tengan los cuidados necesarios. Entonces, y los que no viven en la escuela, pero tienen que bajar vía internet la tabla de colores. Entonces, necesito que envíen tabla de colores y lo colocan en el trabajo individual. Entonces, la escala que se usa para determinar el color del suelo se conoce con el nombre de tabla de Munsell. O bien escala de colores. Entonces, lo que van a ver en ese es un librito que tiene colores. Entonces, por favor, los que viven en la escuela, por favor, vayan al laboratorio. Le dice a la señorita que le expliquen cómo determinan el color del suelo. Es rapidito, no se tarda más de 5 minutos. Y le toman fotos para que forman parte del trabajo individual que tienen que entregar. Y los que no están en la escuela tienen que bajar vía internet la tabla de Munsell. No es necesario que bajen todo el texto, solo con una página. El color del suelo, ¿ustedes tienen que ir al campo o lo pueden calcular, ver el color del suelo a través de fórmulas matemáticas? Ir a observarlo al campo. Ir al campo. Entonces, ¿es una propiedad fundamental o propiedad derivada? Fundamental. Fundamental. Los suelos de color negro, ¿qué nos va? Es un indicio de qué tiene ese suelo. ¿Tiene materia orgánica o no tiene materia orgánica? Tiene materia orgánica. Entonces, es un indicador de materia orgánica. Los suelos volcánicos, ¿por qué se le llama andisoles? Pregunta del examen anterior. ¿Por qué se llaman andisoles? Por el material de residuo piroclástico que tiene, o volcánico. Es que tiene retenida materia orgánica. Los suelos andisoles vienen a ser color negro. Todo nos está diciendo que tiene materia orgánica. Nos indica el estado de oxidación o el contenido de drenaje que tiene el suelo. Y el color va a cambiar de acuerdo al contenido de humedad. Entonces, para indicar el color del suelo, tienen que poner si es suelo seco o suelo mojado. Con el que se utilice la tabla de colores Munsell. El apellido Munsell, ¿qué consideran ustedes? ¿Es un inglés, francés o un latino o bien algún español o bien alemán? Solo por el apellido, Munsell. ¿Alemán? Tiene Por ahí.
Es francés. Casi. Por ahí estaban cerca, porque Francia está en Alemania, Italia, por ahí está rodeado. En Francia se encuentra la escuela de geología, la más antigua. Si alguno de ustedes que quiere ir a estudiar geología, sería bueno solicitar beca para Francia. Entonces, el color del suelo nos va a indicar el material de origen. Los suelos que provienen de caliza van a ser claros o van a ser oscuros. Claros. Claro. Y los que vienen de origen volcánico van a ser claros o oscuros. 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 Entonces podemos decir, nos puede decir, ¿en dónde va a haber? Bueno, ¿no han visto la palabra reducción y oxidación en química? ¿O ya lo vieron? Sí, Inge. Bueno, oxidación es ganancia ¿de qué? ¿De electrones o o pérdida de electrones? Un compuesto se oxida, ¿qué pasa? ¿Pierde o gana electrones? Gana electrones. Esa es reducción. Oxidación es cuando aumenta su carga positiva, pierde electrones. Reducción, gana electrones. Entonces, ¿qué pasa si un suelo se encuentra inundado? ¿Hay oxígeno o no hay oxígeno en el suelo? Sí hay oxígeno. Cuando está inundado, cuando tiene los poros llenos de agua, Tal ¿hay vez hay oxígeno? oxígeno, pero en una muy baja. Poca cantidad. Poca cantidad. Casi no hay oxígeno. Entonces, ¿qué sucede en ese suelo? ¿Se oxida o se reduce? Si no hay oxígeno. Se reduce. Se reduce. Se reduce. Cuando hay bastante oxígeno, se oxida. Entonces, por eso se dice que nos da el grado de drenaje y el grado de oxidación o reducción del suelo. Contenido de materia orgánica. ¿Es una propiedad fundamental o derivada? ¿Quién contesta es fundamental o derivada? Fundamental. Fundamental porque tienen que observar, pero dice, es una característica observable con facilidad. Les sirve a ustedes para hacer una clasificación de suelos. Entonces, el color del suelo debe ser usado para clasificación de suelos. Ustedes me tienen que mostrar una hojita de esto, pero búsquenlo, no van a poner lo mismo. Busquen otro. Y para definir los colores se tomen en cuenta 3 factores: matiz, claridad y pureza. Si para el examen se les pregunta cuáles son los elementos que considera la tabla de colores Munce para definir el color del suelo, tienen que poner matiz, claridad y pureza. Ya se dan cuenta cómo varía la intensidad de colores. De claridad, cómo va variando, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Dónde están los más negros? ¿Abajo o arriba? De claridad. Abajo. Hacia arriba se va aclarando. La pureza, ¿dónde va a ser más puro? ¿Dónde se encuentran los más oscuros? Abajo, al lado. Abajo. Lado inferior izquierdo. ¿Y cómo va cambiando? Del lado izquierdo al derecho. ¿Está muy bien ahí? ¿O estoy confundido yo en la orientación? ¿Y el matiz, ingeniero? El matiz es un numerito. Vamos a entrar. Matiz se refiere al color dominante del espectro solar. Está ubicada en la esquina derecha superior. Ahí está, mire. Utiliza letras. Si aparece una R, indica que predomina es el rojo. Si aparece una YR,
amarillo y rojo. Si aparece Y, es amarillo. Si aparece una P, es violeta o un color púrpura. Entonces, matiz está en la parte superior, tiene letras. Las letras nos indican la combinación de colores. Puede ser uno o varios colores. Si se dan cuenta, todo varía de 0 a 10. Eso para los que están en la escuela, por favor, revisen bien la tabla. Por ejemplo, aparece YR, nos indica que existe la Y que es amarillo, la R es rojo. Si se dan cuenta, son las iniciales de las primeras letras en idioma inglés. Entonces esto, ok, y vamos a ver. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el uso que tiene el color del suelo? Creo que lo más importante es lo que está en las primeras en las 3 diapositivas. Lo demás es como un rollo decir, y esto es lo que nos indica también, porque eso ya está en la parte superior. Ahora bien, aquí dice trabajo grupal, sino que es trabajo individual. Por favor, háganlo solos. Siempre se copian, pues eso no hay problema. Define qué es estructura y cuál es la diferencia con la textura. ¿Cómo se clasifica la estructura? Entonces, aquí se les pregunta que vayan al campo a agarrar un terrón, lo clasifican, así como hicimos con los 3 terrones que presentaron sus compañeros. Define qué es color de suelo. ¿Cómo se llama la escala para medir el color de suelo? Los que están en la escuela deben ir al laboratorio para que conozcan la escala y hacen todas las pruebas. Ahí por favor le dice a la señorita que les enseñe cómo determinan el color. Si todos saben dónde están ubicados, dónde está ubicado el laboratorio de suelos, los que están en la escuela. Ingeniero. ¿Sí? Va. Sí. Para el día jueves nos juntamos para que empiecen a trabajar con su abonera. Entonces, hablen primero con el coordinador de producción, con vida estudiantil, porque lo van a hacer en el área de hortalizas. Y ya yo les envié una copia de la nota que enviaron para que ustedes hagan su abonera, la respuesta que le dieron al coordinador académico. ¿Sí tienen esa nota? Sí, ingeniero. Entonces, hablen con las personas que dice ahí con Yugandir, que le define el área donde van a construir la abonera. Hablan con producción, con el ingeniero Primo para que les transporten la materia orgánica y con hortaliza para que les transporten todos los residuos de cosecha en el lugar donde van a hacer las aboneras. Va a ser una abonera por cada sección, A, B y C. Ingeniero, solo ahí donde dice describa, hay que describir de la escala. Sí, describen qué es una escala, cómo está. Y describirlos, o sea, tienen que describir, por ejemplo, decir matiz, me va a indicar la combinación de colores primarios, ¿no? Y la letra que aparece ahí nos indica la combinación, ¿no? Eso es lo que necesito que ustedes investiguen. ¿Para qué día dejamos que entreguen el trabajo? ¿Lo dejamos para el martes, para el sábado, domingo, viernes? Yo prefiero que sea el viernes. El viernes está bien, ingeniero. Entonces ponemos el viernes. Todos estamos integrados con eso. Sí, ingeniero. Llegó la hora. Esta diapositiva, disculpe, ingeniero, la encontramos en la plataforma. Sí, eso ya está subida. Ahora, para mañana, para el miércoles,
me traen suelo, agua y un papel periódico para trabajar con el suelo. Vamos a definir qué es consistencia y lo vamos a manejarlo con los deditos. Yo que así les queda un poquito o solo les paso la diapositiva, después no hacemos la parte de motricidad. ¿Qué dicen ustedes? No les estoy confundiendo cómo venimos desarrollando el curso, por favor. No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero, perfecto. Claro, así como lo venimos desarrollando, aunque vamos un poquito atrasado, porque la ventaja que tengo con ustedes es que les tengo que seguir dando el laboratorio, entonces lo que nos hace falta de teoría, lo damos en las 3 semanas. Como ya vamos adelantando la parte del laboratorio, entonces es más fácil. Entonces ya tienen 2 trabajos de laboratorio, la bonera y las constantes de humedad, o sea, el contenido de humedad del suelo. ¿Alguna duda, por favor? Sí, para el viernes me traen suelo. Por favor, consíguense suelo, no me van a sacar de jardín, consíguense suelos ahí que está la parte, vayan a buscarlo hoy. O si tienen su finca, que su papá sale a trabajar y ustedes se quedan en casa, dígale, papá, tráeme un poquito de suelo de ahí, cualquiera que encontrás. ¿Ah? ¿Estamos bien claros, por favor? ¿Alguna duda para continuar el día miércoles? Y el jueves con los estudiantes en la tarde nos vemos. ¿A qué horas nos juntamos el jueves? Ustedes están libres a la 1, ¿ah? Sí, ingeniero. ¿Dónde nos juntamos? Frente al laboratorio. Sí, está bien. Va. Entonces ahí nos mantenemos ahí, por favor, sí, voy a ver cómo van a hacer la bonera, pero primero hablen con los jefes del laboratorio para que les tengan listo el material, entonces ustedes ya pueden trabajar un fin de semana, con eso ya mantiene su abonera, pueden tomar las fotos, todo lo que tienen que hacer, lo que sus compañeros ya llevan casi 3 semanas, ¿no? ¿Cómo va su abonera, Yavana? Gaitán Hernández. Bien, ingeniero, ahí está. ¿Sí? Va, está bien. No, lo que necesitamos es hacer abonera, cómo utilizar los residuos de la casa para volverlo a aplicarlo al suelo. Sí, ese es el objetivo de la abonera. Juntar ese material, descomponerlo fácilmente para volverlo a aplicar. Igual yo, ingeniero, en el mercado fui a conseguir unas verduras que saca la gente, las que ya no venden. Sí, eso está bueno para su abonera. Sí, esos son los elementos que tienen que poner en el reporte o bien en el video que van a armar para entregar el informe final. ¿Está muy bien? ¿Alguna duda, por favor? Nos vemos el próximo miércoles. Ingeniero, solo una pregunta, siempre se debe mantener seco, ¿verdad? Si se puede mantener húmedo, manténgalo, riégalo un poquito. Sí, no hace falta ver ahí, porque aquí, y ahorita ayer llovió y se hizo un Sí, solo. ahí no hay. O sea, solo hay que voltearlo para poder oxigenarlo. Hay que voltearlo por lo menos cada 8 días. Ya, está bien, Inge. Cuando ya lo están haciendo cada comercial, le sale muy caro, entonces tiene que voltearlo una vez por mes. Entonces ahí ya entra el factor plata. Pase